Porque es evidente que no estamos sacando tiempo para enseñarles a los niños la palabra. Los niños deben recibir la administración de la palabra de su papá y de su mamá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué están recibiendo los muchachos, adolescentes, todos estos muchachos? No, ayer está administrado por la novia. Está más tocado que el himno nacional. Pero viene la iglesia. Ese de allá está ministrado es por los animes. Ese de allá está, o sea, ¿qué nos está llenando? ¿Qué realmente, qué es lo que nos ministra, hermano? Estas cosas ya no se hablan en las iglesias, pero tenemos que hablarlas. Ya no se hablan porque como ahora todo es prosperidad, el afán es prosperidad y plata y solo apariencia. Pero nosotros estamos llamados a buscar la palabra de Dios de una manera genuina. Somos una iglesia que se esfuerza por caminar la senda antigua. Y la senda antigua es vivir en santidad. Amén. Continuamos con un estudio precioso. ¿Dónde íbamos? ¿Dónde quedamos? A ver, ¿quién se acuerda? Cultura, que sea cultura, que aquí en la iglesia usted trae su Biblia. Yo veo gente, aquí hay gente con memoria fotográfica. ¿Sabe por qué? Porque el corazón muchas veces no está abierto y no está dispuesto. Este pastor sí molesta. Sí, molestaré hasta el día en que me muera. Cuando usted le preguntan en qué iglesia se congrega, diga, yo me congrego en Embajadores de Esperanza, pero en esa iglesia el pastor es un completo estorbo. Así que le advierto desde ya si va a ir. No diga que es una bendición, ¿para qué? Diga, el pastor donde yo me congrego es un completo estorbo. Mire, sin Biblia, mire, sin apuntes. ¿Quién más? Sin apuntes, sin Biblia. Mire, 1, 2, jóvenes, sin Biblia, sin apuntes. ¿Qué hubo? ¿Usted tiene memoria fotográfica? Ajá, se salvó. ¿Tiene también? Ah, se salvó. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted me dice, es que yo aprendo escuchando, en serio. Dígame que hablamos hace 4 meses. En el culto del domingo. ¿Qué hablamos hace 4 meses? ¿Qué se acuerda? No eche carreta, hermano. Es que yo aprendo más escuchando. No eche carreta. Pero si usted tiene su cuaderno de apuntes, usted se devuelve a la fecha. ¿Sí o no? Y puede decir, mire, ¿por qué usted cuando está en el colegio toma apuntes y cuando está en la universidad toma apuntes? ¿Por qué viene a la iglesia y no toma apuntes? Reflexione, hermano. Porque queremos muchas cosas de Dios, pero muchas veces el corazón no está como debe estar, dispuesto al 100%. Yo veo gente en la alabanza y en la adoración, están más pendientes de la niña, del niño, del otro, del que este se arrodilló, ese está llorando, ese está berreando, ese está, uy, mire ya pintado de rojo, mire ese chaleco, se ve hasta viejo, mire ese saco, se le ve prestado, mire, estamos en otra cosa, hermano. Estamos en otra cosa. Venir a la iglesia es sagrado. Es sagrado. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. Cuando usted viene a la iglesia, está dando tiempo a Dios. Déselo bien o no se lo dé. Porque Dios es un Dios de extremos. Escuchen. Dios es un Dios de extremos. Yo me quedé impactado de alguien que estuvo en Estados Unidos, no recuerdo la ciudad, y buscando desesperadamente, estuvo allá por trabajo 6 meses, buscando desesperadamente iglesia para poderse congregar ese tiempo allá. Le recomendaron una iglesia y fue.
Cuando entra un auditorio, se podrán imaginar una cosa elegante así como este. No vayan a pensar que es que esto está quebrado, esto es piso tallado. Vayan a pensar que es que esto está aquí, que fue que lo picaron ahí, que eso está roto. No, eso está tallado, un piso hermoso. Allá esos tapetes, esa tecnología, esas pantallas, esas luces. Y me decía, eso era como entrar a un teatro, como una sala de cine de esas de Cine Colombia, así, muy elegante, muy bonito, unas pantallas, un sonido, una cosa espectacular. Pero pastor, el predicador no estaba presente, sino era una pantalla grande y él estaba en otro lugar y era transmitiendo la predicación. Y la gente entraba y salía de la reunión, unos comiendo, otros leyendo. O sea, hermano, aterrador. Me dijo, yo me quedé aterrado al extremo a dónde está llegando la iglesia. Y es terrible eso. Por eso cuando usted venga a la iglesia, su celular apagado, póngalo en silencio, póngalo en vibrador, después atiende lo que sea. Cuando usted viene a la iglesia, pone todo su corazón, todo su ser. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Romanos. Gloria a Dios. Estudiamos hace 8 días el capítulo 7, ¿verdad? Hicimos un estudio precioso del capítulo 7. Vamos a tratar de pasar del versículo 1 del capítulo 8. Ahí en Romanos capítulo 8, vamos a leer hasta el versículo 5, pero vamos a desarrollar en orden, hasta donde nos alcance el tiempo, este pasaje preciosísimo. Pero antes de empezar, dice en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, esa expresión, ahora pues, ahí, no más, ahora pues, lo que hace es marcar una división en el libro de Romanos. Hasta el capítulo 7, Pablo viene haciendo una exposición magistral de los beneficios de la justificación y la redención. ¿Listos? Es decir, Pablo está exponiéndole al creyente los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hasta el capítulo 7. Todo, del capítulo 1 al capítulo 7, eso es de lo que está hablando Romanos. ¿Listos? Los beneficios. Pero a partir del capítulo 8, empieza a hablar de los resultados de la justificación. A partir del capítulo 8. Por eso él dice, ahora pues. Entonces esa expresión, ahora pues, es clave ahí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a qué, sino conforme a qué. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué más? Y de la ley de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén y amén. Tuve la oportunidad ayer sábado, de hablar con alguien, me mandó las fotos ahí por WhatsApp. Dijo, pastor, ¿cómo está? ¿Usted se acuerda de mí? Bueno, la vida da tantas vueltas. Un muchacho que es experto en hacer sushi. Sushi es experto en comida japonesa y ha trabajado
toda su vida ha trabajado en eso y ha trabajado en los restaurantes más prestigiosos aquí en el país de eso. Él solo hace eso, él no hace nada más. Solo hace de eso. Y lo buscan mucho. Hace como unos 10 años él estuvo en una crisis, renunció en ese restaurante que estaba aquí en Bogotá, ganaba mucho dinero, etcétera. Tuvo una crisis. Y yo le dije, oiga, ¿y usted por qué no se pone a hacer particular todo este tema? Está picho en plata. Pero yo no volví a hablar con él. Me mandó las fotos para mostrarle el Tesla que compró. Se lo entregaron ayer. Compró un carro, Tesla, hermoso. Lo único feo que tiene es que no es mío. No, mentiras. Me dijo, mire, pastor, lo que compré. Y le dije, uy, hermano, pero Dios mío, ¿usted dónde está? Está en otro país trabajando, haciendo eso que él sabe hacer. Es experto en eso y le ha ido súper bien. Pero el carro lo compró aquí, porque se va a venir para acá. Y se lo tienen aquí. Bueno, y me dice, pastor, me siento tan triste, me siento tan solo, me siento tan vacío, me siento mal, porque yo le pregunté, y todo muy bien, ¿y cómo está con el Señor? Esa siempre será la pregunta del pastor. Usted puede llegar con plata, sin plata, eso a mí no me encandelilla. Siempre el interés y la preocupación es ¿por qué? Por el alma. ¿Cómo está usted con el Señor? ¿Para qué me muestra la supermoto que compró? O el supercarro. Bueno, gloria a Dios, vamos a orar, Padre, bendice, amén. Pero ¿eso es importante? Eso no es importante. Ahora, si lo tiene, excelente. Está bien, gloria a Dios. Pero no es lo importante. Y uno muchas veces piensa que el tener ese tipo de cosas es lo más importante. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Y qué lección tan grande me dijo ayer. Yo siento que Dios me tiene a mí en un desierto. Hágame usted el favor. Yo siento que Dios me tiene en un desierto. Y yo le dije, sí, le creo que usted está pasando un desierto. Porque es que muchas veces imaginamos que el desierto es solo escasez económica y enfermedad. Mentira. O si no, pregúntele usted al pueblo de Israel cuántos se enfermaron estando en el desierto. Mencióneme uno que se haya enfermado estando en el desierto. Mencióneme qué escasez pasó el pueblo de Israel en el desierto. ¿No vivieron escasez? En el desierto no. Cuando el desierto es de Dios, ¿no? Cuando es de Dios. Muy bien. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra ninguna, cuando dice ahora pues ninguna, viene de la raíz griega ouketi, con K, keti y sin H. Ouketi. Ouketi. Ninguna. Y esa ninguna significa definitivo, para siempre, nunca, jamás, never. Always. Nuncation. Eso aquí hablamos los idiomas que quieran. Nunca jamás puede haber ni habrá. Nunca jamás puede haber ni habrá ninguna condenación para el que esté en Cristo Jesús. Nunca jamás. A mí eso no me cabe en la cabeza. Yo todavía estoy meditando en eso. No me cabe en la cabeza. Para los que están en Cristo, no puede volver a haber nunca jamás una condenación. Para los que están en Cristo, nunca jamás, ni por los pecados de mañana, ni por los que usted cometa dentro de un año. Escúcheme, para los que están en Cristo. Entonces, si usted dice, ay, qué descanso, entonces puedo volver a pecar mañana y no hay problema. El que piensa así no ha nacido de nuevo.
Ese tiene el infierno garantizado. No ha nacido de nuevo. Se va a encontrar con una sorpresa, se va a estrellar. Ninguna, Ouketi, condenación. En el libro de Romanos encontramos esta palabra aquí, condenación, que significa veredicto de culpable en el original griego. Condenación, veredicto de culpable. Se lo explico más o menos de esta manera. En este país, en Colombia, usted puede demandar a cualquier persona por cualquier cosa. Es decir, la ley le permite eso. Usted puede irse para una fiscalía y demandar a quien quiera. El asunto es demostrarlo, ¿no? Pero usted lo puede demandar. Entonces, si a usted le demandan por estafa, por ejemplo, así usted sea inocente, la ley dice, la norma dice, el Código Penal colombiano dice que usted se tiene que presentar. Así usted sea inocente, es decir, debe poner la cara, debe comparecer. Entonces, va aquí la señora y denuncia aquí al señor por estafa. Él sabe que es inocente, entonces como él es inocente, él dice, no, yo no tengo por qué presentarme por allá, yo no le debo nada a nadie. Está incurriendo en un delito, porque es delito no presentarse, así sea inocente. Ponga la cara y dé las explicaciones que tenga que dar. Pero la norma dice que tiene que presentarse. El señor se va a presentar. Allá un fiscal los va a reunir y les va a decir, bueno, mire, aquí a usted, esta persona lo está demandando por estafa. ¿Tiene algo para decir? Y usted va a dar sus descargos, su testimonio, etcétera, ¿cierto? Eso pasa a otro proceso si no se concilia ahí. Pasa a una investigación más profunda. Le dan traslado a ese proceso. Cuando un fiscal o un juez recibe una demanda, un caso, por lo que sea, la obligación de ellos es entrar a investigar. Después de investigar, si se encuentra que hay mérito y dice el fiscal, el juez, etcétera, aquí sí hay un delito, empiezan a reunir las pruebas. Cuando se tienen las pruebas, entonces la fiscalía es cuando conocemos que la fiscalía, yo estoy hablando de esta cosa aquí hay abogados mirándome así muy atentos, hermano. Tengan misericordia, ¿no? Oh. Entonces es cuando la fiscalía dice que va a imputar cargos. Cuando la fiscalía imputa cargos, ¿qué significa? Que la fiscalía dentro de la investigación que desarrolló encontró que sí hay culpabilidad. ¿Sí o no? ¿Sí es así? ¿Voy bien? Sí. Entonces ya este señor que fue demandado por la señora X, él ya no se tiene que defender de ella, sino de quién. Ya es contra la fiscalía el proceso, es más delicado. Y lo empiezan a acusar. ¿Ven? Es decir, ahí hay una condenación vigente, porque en cualquier momento un juez puede dar veredicto de culpable. De culpable. En la Biblia esta palabra condenación solo se encuentra 3 veces. Usted no la encuentra más y en ningún otro libro, y las 3 veces está en Romanos. Únicamente en Romanos. En el capítulo 5, devuélvase al capítulo 5, tenga ahí apartado, versículo 16. Romanos capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado ¿para qué? Para condenación. Pero el don vino, es decir, Cristo, a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora mire el versículo 18, ahí mismo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ven? Solo está 3 veces
en la Biblia esta palabra condenación. Romanos capítulo 5, versículo 16, versículo 18 y en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra condenación viene de la raíz griega katakrima con K. Ambas, katakrima con K, que significa veredicto de culpable. Veredicto de culpable. Donde usted le dicen, usted es culpable. Y la palabra está diciendo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, ya no hay quien pueda dar un veredicto de culpable para los hijos de Dios. No hay. Y esto es algo que nos debe alegrar a nosotros tremendamente. A pesar del pecado, porque el apóstol Pablo viene hablando de pecado. El apóstol Pablo viene exponiendo la lucha natural del creyente, poniéndose como ejemplo él mismo. Y viene hablando del capítulo 7 en Romanos diciendo, esto que hago yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces en el capítulo 8 dice una verdad, esto es doctrinal. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aquí, para quienes no lo sabían, se considera el centro de la Biblia el capítulo 8 de Romanos. Eso lo hemos enseñado aquí muchas veces. El capítulo 8 de Romanos, todo el capítulo 8 de Romanos resume toda la Biblia. Toda. En un capítulo, la Biblia resumida, capítulo 8 de Romanos. Ahí está toda. Por eso es que los evangelistas, cuando van a países donde la Biblia es prohibida, ellos se memorizan el capítulo 8, porque si les encuentran una Biblia, los matan, o los expulsan, o los deportan, etc. Entonces ellos no cargan Biblia, memorizan el capítulo 8. Lo tienen aquí. Y lo predican. El capítulo 8 de Romanos. ¿Listos? Ahora, cuando en este versículo 1, el apóstol Pablo nos entrega esta maravillosa verdad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo le voy a decir esto. Una de las cosas que el diablo hace, uno ve cómo opera el diablo en la mente de la gente. Cuando yo les digo, si yo les digo, vamos a hablar de iniquidad, que entre otras cosas, los invito a que escuchen los 2 audios del ayuno de ayer. Escúchenlos, el Señor le va a hablar. Escúchenlo. Los 2 audios del ayuno de ayer. Que hablamos de iniquidad. Y usted dice, otra vez iniquidad. Ay, pero otra vez lo mismo. Ay, pero otra vez. Hermano, eso es del diablo. Se le está olvidando que la Biblia es palabra viva. Viva. Eso es del diablo. Entonces, si yo le digo, la predicación es sobre Romanos capítulo 8, versículo 1, ay, yo ya sé de qué va a hablar. El corazón está mal. ¿Lo ve? Porque la palabra es viva. Siempre Dios nos va a hablar algo diferente. Pero cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nos está entregando una verdad maravillosa. ¿Saben por qué? Porque nos está entregando el alma, el corazón del Evangelio. Yo le voy a decir algo. Cuando usted venga a la iglesia, vaya al ritmo de la predicación, no vaya al ritmo de sus apuntes. Eso se llama un paraculto. Usted está ahí. Pero justo usted se acordó de tomar todas las notas de lo... Mire, hay gente que hace eso. No van al ritmo de la predicación. Hay una subestimación de lo que Dios entrega a través del predicador. Entonces usted está despegado de los apuntes de su Biblia, tomando apuntes y conclusiones de su Biblia. ¿Se acordó de eso en el culto? ¿Es eso correcto? Si usted está aquí sentado, está creyendo que Dios dio una palabra al pastor.
Usted puede hacer un estudio después, pero cuando usted está en la predicación, usted no se acuerda de tomar los 50,000 apuntes que se le ocurrieron del mensaje, porque usted está recibiendo el mensaje del predicador. ¿Lo ve? Le estoy diciendo que en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 1, Pablo entrega el alma del evangelio. Entrega el corazón del evangelio. ¿Lo quiere ver? El perdón total y gratuito. Escúcheme. El perdón total y gratuito. Y yo le voy a decir, mucha gente ha leído este capítulo, usted lo ha leído. Y usted dice, yo ya he leído ese capítulo. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Ya había leído ese versículo? Amén, pastor, yo ya lo había leído, ya lo conocía. ¿Lo entiende? Porque la Biblia dice, el que lea, entienda. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Usted ya conoce ese versículo. ¿Lo entiende? ¿Lo vive en su vida? Si es así, ¿me puede decir por qué ese versículo está entregándole al creyente el alma del evangelio? Es sencillo, porque está hablando del perdón total y gratuito. Escúcheme, del perdón total y gratuito del Señor. Total y gratuito. Y si usted lo entiende, ¿por qué cuando usted comete un error, cuando usted comete un pecado, vive lleno de culpa? ¿Por qué se da tanto palo? ¿Por qué se lacera? ¿Por qué se lastima? ¿Por qué no puede perdonar? ¿Por qué no puede dejar en paz? ¿Por qué todavía está atado a esa pésima relación que tuvo con su papá? Y hoy se justifica para decir, es que como yo con mi papá nunca tuve una buena relación, por eso yo me comporto hoy así. Vuelvo y le pregunto, ¿entiende? Muchas veces conocemos y leemos, comprendemos, pero no entendemos, hermano. En el corazón no entendemos. Por eso usted está lleno de culpa, por eso usted está lleno del pasado, está frustrado, está aburrido. Yo ya tengo 30 y pico, 40 y pico, y yo no he hecho nada, yo no he logrado. Y bueno, hermano, está bien reflexionar, pero ya irse al extremo de la culpa, irse al extremo del miedo, irse al extremo de... Hermano, hay gente que no vive en libertad. Cuando ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el corazón, el alma del evangelio es el perdón total y gratuito de parte de Dios para sus hijos. Total, total, total. A mí no me cabe en la cabeza, yo no sé si a usted le cabe en la cabeza, usted me ayuda a entender, porque a mí todavía no me cabe en la cabeza que Dios ya me perdonó los pecados que no he cometido todavía. ¿Ah? Explíqueme eso. Ya me perdonó los que no he cometido. No hay pecado que yo pueda cometer que pueda sorprender a Dios. Uy, esta Isleni si es que de verdad la sacó del estadio. No, con Dios no hay nada que lo sorprenda. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió y pagó por todos. Por todos. ¿Quiere ver expuesto el alma del Evangelio? Mateo capítulo 18. Vaya, deja ahí apartado Romanos y vaya a Mateo capítulo 18. Versículo 23. Mire, hermano, si usted está teniendo una lucha, si hay un área en la que usted esté luchando, si hay un área con la que usted esté tropezando y tiene la culpa encima, tiene el dolor encima, la tristeza encima, que no lo deja orar, dígale al Señor, Señor, este asunto es entre tú y yo. A Satanás sáquelo. Usted no tiene nada que ver conmigo, amigo. Porque el que murió por mí en la cruz ya me perdonó este pecado también. Lo que usted tiene que hacer es restaurarse. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 18, versículo 23. El corazón, el alma del evangelio, mírelo.
Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto es una cifra impagable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Ven la diferencia de deuda? Una cosa son ¿qué? 10,000 talentos y otra cosa son 100 denarios. ¿Y qué hace? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el consiervo? Postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. ¿Fue justo el acto de ese hombre? No fue justo. El versículo 27, mírelo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Otra vez. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le perdonó, le soltó y le perdonó la deuda. Otra vez. El señor de aquel siervo, míreme para acá, no se distraiga. Míreme a mí. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Usted es el siervo. Cristo es el Señor. Movido a misericordia. ¿Qué lo movió a misericordia? Que el siervo se postró, se humilló. No nos alcanzamos a imaginar el poder que tiene la humillación en el corazón de Dios. Yo conozco a mucha gente en Cristo que son muy duros. Son duros. Duros. ¿Sabe qué les hace falta? Aprender a postrarse. Pero es tan duro el corazón que no se postran. Entonces Dios en su amor los enseña a humillarse. Y es cuando empiezan a venir situaciones a nuestra vida que nos llevan a estados de humillación. Y Dios trata. Yo era una roca, puro, duro. Cuando yo conocí al Señor, yo era duro.
Yo no lloraba, nada me hacía llorar, ni la muerte de un familiar. Y he vivido situaciones duras. Usted también. Yo he vivido situaciones extremas, hermano. De que me llamen y me digan, ¿usted es familiar de fulano de tal? Sí, señor. ¿Usted qué es? No, yo soy tal. Ah, bueno, está aquí tirado en la tal con tal. Y llegar y ver al familiar ahí tirado. ¿Quién ha vivido algo así? Duro. No derramaron una lágrima. Que se murió el papá, el tío, el primo, el abuelo, quien sea. Duro. No derramaron una lágrima. Duro. Cuando yo llego a los pies del Señor, el Señor que me acogió y me rescató, Él tuvo que iniciar un proceso conmigo. ¿Y sabe qué empezó a hacer? Me enseñó a postrarme. Pero para el postrarse es la graduación. No es el inicio del proceso, es la graduación. Porque cuando usted se postra, es porque usted ya ha pasado procesos de humillación. Por eso el Señor lo va a tener un tiempo viviendo de su mujer. Y extendiendo la manita y diciendo, mamita, a veces tenemos que pasar esos tiempos. Mientras Dios le desbarata a usted el moño, es que hay gente que lo tiene muy bien amarrado. Y dependiendo de la disposición del corazón, eso puede durar años. Eso no es un tema de Dios, es un tema de disposición del corazón. Y yo lo viví. Yo lo viví. Les está hablando una persona que ha sido humillada de muchas maneras. De muchas. Entonces, ¿usted cómo tiene un corazón dispuesto, un corazón conforme al corazón de Dios? Cuando en medio de lo que sea, usted ha aprendido a doblar su rodilla. Ah, yo ya no soy el gallo que canta. Ahora soy el gallo que alaba. Yo ya no cacareo. ¿Cuántos cacarean aquí todavía? Uy, hermano, esos los medio miran y van escacareando, esos se despluman. ¿Qué le hace falta? Dios lo lleva al corazón del Evangelio, al alma del Evangelio, para enseñarle que Él es el Dios que perdona. Él es el Dios que perdona. Yo pensaba, escuchando el testimonio de un muchacho, daba un testimonio tremendo y predicando tremendo. Estaba ahí en el púlpito, pero estaba cuadrapléjico, conectado a un poco de cables y de máquinas. A veces llevamos a Dios a unos extremos, hermano. Entonces, cuando usted ve, mire ese versículo 27, el Señor movido a misericordia, el Señor de este siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Pero ese siervo, ¿qué hizo previamente? Se postró. ¿Sabe qué nos hace falta? Postrarnos, humillarnos, humillarnos. Y humillarnos delante del Señor no siempre es humillarse. Allá usted va encerrado en su cuarto, se encierra y se arrodilla y se humilla. No, también humillarse delante del Señor muchas veces es agachar la cabeza cuando éste me habla mal. Es guardar silencio cuando usted era de los que sacaba 4 piedras y venga a ver cómo es, píntela. ¿Ah? Es aprender a postrarnos, es humillación. ¿Usted ve hijos que no se humillan delante de sus padres? ¿Usted ve esposos que yo hablo con gente, hermano, que de verdad uno se queda sorprendido? Cada que me los encuentro, no, y el deseo de servirle al Señor, pastor, y siempre el mismo discurso, parece en un cassette, la misma grabación, pero salen, o sea, no es Dios el que ocupa el primer lugar, ¿lo ven? Ahora, escucha esto, a pesar de todo eso, ya no hay ninguna condenación, es decir, Dios no me está condenando.
¿Ven? Él ya me perdonó, pero Él sí me está tratando. Y a veces la mirada que yo tengo de la vida es muy dura. ¿Y Dios qué dice? Te hace falta humillación. Por eso dice el salmista, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. Cuando usted ve gente que critica, son descarnados. Cuando usted ve gente que hablan con mucha fuerza, con mucha dureza sobre otros, sobre las personas, etcétera, es gente que le hace falta pasar esa escuela de humillación. Yo le digo una cosa. Ayer hablé con un muchacho y él me decía con mucho dolor, estoy viviendo un proceso, tuvo un trabajo en la alcaldía, no, dijo, me reventé, no aguanté más. El ritmo, la presión, el trabajo, me reventé, pastor, y renuncié. Y ahora está angustiado porque los ingresos en su casa dependen de él. Y él renunció confiando en que le iba a salir otra cosa, y después de que renuncia, antes de renunciar, hágale que fijo, que mire, que mejor dicho, que vea, que seguro. Va y renuncia y al otro día llama y dice, listo, ya estoy. No, hermano, imagínese que la empresa paró eso y eso ahora toca esperar. Entonces está angustiado. Y yo le dije, empezó un tiempo de trato. La esposa se gana un mínimo, pues van a aprender a vivir con un mínimo. Con un mínimo. Y bendito sea el Señor. Yo quiero hacerle una pregunta a usted esta mañana. ¿Usted está para recibir plata? En serio. Esta semana tuve la oportunidad de contar mucho dinero. No es mío, pero lo conté. Ayudé. Realmente estaba ayudando. Y me cansé de contar plata. Julianchito me acompañó. ¿Usted alguna vez se ha cansado de contar plata? Yo sí. Yo ya estaba cansado ahí, hermano. Dele y dele y dele y no, hermano. Me cansé. Yo le pregunto, si usted, Dios, le diera mucho dinero, ¿su corazón se dañaría? Mi corazón se dañaría. ¿Sabe por qué? Si Dios me diera a mí, estoy hablando de mí, no de usted. Si Dios me diera a mí mucho dinero, mi corazón se dañaría. Estoy seguro de eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que mi corazón, yo no sé el suyo, pero habla del mío, es traicionero y desesperadamente malo. Eso dice la palabra de mi corazón. Usted que tiene corazón de campeón y de león y de todo, y todas esas vainas, yo sí hablo de mí. Si Dios me diera mucho dinero exorbitante, y yo he tenido dinero en mis manos, pero si Dios me diera mucho dinero, yo estoy seguro que mi corazón se dañaría. Por eso Él sabe hasta dónde, porque ama. Y bendito sea Dios por eso, porque ama y me mantiene en el camino. Pero si ninguna condenación hay, ¿por qué yo vivo tantas cosas? Es que no es fruto de condenación, es fruto del amor de Dios. El trato. Y esta predicación es para que salga toda culpa, todo señalamiento, estoy haciendo algo mal, Dios me está castigando. No, Dios no es un Dios tirano que está mirando como al papayazo, a la oportunidad que usted le dé para darle duro. Dios no es tirano, hermano. Usted es tirano con sus hijos. Usted no es tirano con sus hijos, ¿o sí? Usted no se levanta una mañana y dice, mi hijo, ¿quiere huevito batido? Y usted qué le dice, sí, mamá, le voy a echar una libra de sal para que chupe, oye. Y se los come, y se sienta y se los come. Y se los hace comer. No, pues el muchacho se va a enfermar. 2 huevos con una libra de sal. Se va a enfermar. Eso es ser tirano. Tirano es hacer cosas adrede para lastimarlo y dañarlo a usted. Dios no hace eso. Dios es amor. No hay condenación de parte de Dios.
No la hay para los que están en Cristo Jesús. Él no está condenándolo a usted, Él no me está condenando a mí. Deje el desánimo a un lado, levántese y siga adelante y entienda que las cosas que Dios permite son por amor, porque lo ama. ¿Usted cree que Dios es fiel? ¿Cuántos dicen amén? Y que sus promesas son en el sí y en el amén. Gloria a Dios por eso. Entonces acuérdese de esas promesas que no tanto se nos predica. Como por ejemplo cuando dice, te haré entender por el camino por el que debes andar. Ese te haré entender por el camino que debes andar es que Dios está garantizando que va a tratar conmigo. Él no me está condenando. Nada de lo que usted y yo vivimos es condenación de Dios, ni siquiera la consecuencia de un pecado. Nada es condenación. Dios utiliza absolutamente todo para mi crecimiento, mantenerme en el camino estrecho y llevarme a vida eterna para estar un día cara a cara con Él. Entiende cuando dice todas las cosas nos ayudan a bien. Pero es usted quien está permitiendo la culpa, el señalamiento, porque no ha entendido que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces lo que yo vivo es una manifestación diaria, todos los días, plenipotenciaria, día y noche del amor de Dios. Cuando yo vivo situaciones de abundancia o de escasez. Cuando Dios permite que yo me caiga y viva y reciba los errores de mis caídas, de mis pecados, etcétera, está manifestándose el amor de Dios. Eso Dios lo está usando. Cuando usted vive situaciones que usted quiere salir corriendo, ¿no le ha pasado que vive situaciones de las que quiere salir corriendo y no puede? O sea, no hay forma, no hay manera. Hay cosas que usted puede evadir, ¿sí o no? Pero hay cosas que usted no puede evadir. Usted en el trabajo puede evadir a un compañero que es pesado, ¿no? De pronto usted lo puede evadir. Pero ¿cómo evade usted al jefe? Es diferente. Y Dios permite que usted viva cosas que usted no puede evadir. Yo quisiera renunciar, pero si renuncio, entonces ¿con qué comemos? Entonces en última a usted le toca seguirse aguantando. No puede evadir. No puede evadir. Entonces lo que vivimos no es fruto de una condenación que Dios establece en mi vida por mis errores, por mi tibieza, por mi pecado, por una cosa, por la otra. No, hermanos. Dios permite que vivamos circunstancias, situaciones para fortalecer y moldear el carácter, para formarnos según su propósito, para formar el carácter y el temperamento de Cristo en mi vida. Cuando yo tengo una mirada natural de las cosas, yo no voy a poder discernir ese propósito espiritual. No voy a poder cumplir la palabra cuando dice que comprobemos cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta. Hace referencia a eso. La buena voluntad de Dios se está manifestando en su vida todos los días de su vida, aún en medio de las circunstancias más difíciles, porque pudiera ser peor. ¿Lo ve? Pudiera ser peor. Piense en una situación que usted esté viviendo hoy de la que usted quiere salir corriendo. Le digo hoy, pudiera ser peor. Si yo tuviera la oportunidad de predicarle a este muchacho Egan Bernal, ¿es que se llama? Y bueno, ahí están, eso dicen que lo recuperan con toda esa tecnología, que eso lo recuperan, que como eso es plata, este muchacho representa millones todavía para estas empresas, eso le ponen el mundo a los pies, le ponen la tecnología, lo que sea. Pero solo Dios sabe si va a poder llegar a volver a competir a ese nivel en el que él estaba, porque eso son competencias de mucha exigencia. Solo Dios sabe, pueda que sí. Pero si no pudiera, yo le diría, hubiera podido ser peor. Hubiera podido ser peor. Y aquí es donde entendemos una cosa. Bástate. ¿Cómo? Bástate
Bástate, pero a veces no nos basta la gracia. No nos basta. No nos basta. Bástate mi gracia. A veces no estamos llenos, no estamos satisfechos con la gracia. Siempre estamos inconformes. Siempre nos estamos quejando. Y muchas veces estamos pensando que es fruto de condenación o de culpa o de señalamiento o de lo que sea. El Señor nos mira y dice: ayer hablábamos en el ayuno con Raúl. ¿Cuánto tiempo estuvo ella en ese trabajo usted? 4 años y medio, la tiene presente. 10 días, 8 horas y 53 minutos. ¿Y en qué lo tuvo 4 años y medio? Aguantándose madrazos, aguantándose el maltrato de la gente. 4 años y medio, presionado, con un sueldo que no era justo, porque está bien pagaran y sobrara, ¿no? Cuando pagaban, no, queda uno ahí al ras, hermano, que ni me vaya a pedir para un helado. ¿Sí o no? Pero ya el Señor decidió pasarlo a otra etapa, a algo diferente, pero tuvo que pasar por ahí. Y durante esos 4 años y medio, ¿cuánto oramos porque el Señor respondiera? Y todo lo que obtuvimos fue: bástate mi gracia. Pero Dios sabe en qué momento vendrá el cambio. Dios lo sabe. Entendamos algo. Él nos ama. No hay ninguna condenación. Es usted quien con sus actos, con su irresponsabilidad, enreda y complica las cosas. Porque soy oidor olvidadizo. Porque hablo muy bonito, pero llego a la casa y mi comportamiento es otro. Porque me estoy quejando de que el sueldo no me alcanza y cómo me presionan, pero Dios le viene hablando hace rato a usted de un proyecto del que usted no quiere obedecer. Usted está en una franca desobediencia, y desobediencia es pecado, punto. Por la razón que sea, porque le da miedo, porque le da temor, eso es desconfianza en Dios y eso es pecado. O sea, usted está en pecado. Entonces Dios permite situaciones y permite cosas para manifestar su amor, y mientras lo manifiesta, está tratando con usted, está tratando conmigo. Y yo no sé si aquí hay gente que ha tenido el valor y el coraje de tirarse de rodillas para decirle al Señor: Señor, trata conmigo, moldéame y fórmame. Ay, cómo somos de buenos para pedir. Y después se nos olvida qué pedimos y Dios solo está respondiendo: Señor, que mi fe crezca. Ay, le voy a enseñar a usar la que tiene, la que le di, a estar en santidad. Pero todo eso no sucede porque haya condenación. Dios no está condenando, Dios no está señalando. Dios quisiera nos hubiera borrado a todos del mapa hacía mucho rato. Un acto de amor evidente es el hecho de que usted esté aquí sentado escuchando, y un acto de amor evidente es que yo estoy aquí parado hablando. Este es un acto de amor sobre mi vida. Dios le ama profundamente. Dios me ama profundamente. Dios nos ama. Pero una vez que Dios puso los ojos sobre su vida, no va a haber nada que pueda hacer que Dios los quite, hermano. Nada. No hay pecado que usted pueda repetir tanto que Dios lo deje, lo deseche. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada. Y dice, y ni ninguna otra cosa creada. Y el pecado es una creación. Nada me puede separar. Él se encargará siempre. Siempre. Se asegura siempre. Es la manifestación de su misericordia cada día, cada mañana, de corregirme, de enseñarme con amor, siempre. Y aunque no lo entienda, siempre lo hará.
siempre lo hará. Y un día vamos a estar con Él cara a cara por la eternidad, juntos, adorándole. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios del cielo. Gracias, bendito Padre celestial. Gracias, Señor. Tenemos un abogado. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo un abogado. Me ama. Puedo tener con él reunión cuando yo quiera. Puedo buscarle cuando quiera. Dice Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cierre sus ojos. Ninguna condenación. Dígale hoy al Señor, Señor, yo estoy en ti. Yo estoy en ti. Yo estoy en Cristo. Tú lo sabes todo de mí. Yo estoy en Cristo. Y hoy acepto, dígaselo. Hoy yo creo esta palabra. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos que nos ayudes. Hoy te pedimos que nos tomes de tu mano y que nos des la fuerza para seguir adelante. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias, bendito Dios de la gloria. Ayúdanos a entender tu amor, tu misericordia, tu perdón. No solo eso, a proyectarlo a otros. A proyectarlo. Que seamos una fuente de tu amor en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.